Pichincha Universal, generando noticias. ¿Cómo está María Fernanda? Muy buenos días. Primero quiero agradecer el espacio, un saludo para todos los radioescuchas y también para las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Sí, en efecto, nosotros como Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la CEDU, hemos dado acompañamiento jurídico a las víctimas. Formalmente esto se ha realizado a partir del 23 de julio del 2019, en el cual nosotros fuimos a hacer una visita, legitimamos nuestra intervención. Hablo de legitimar porque la defensa la compartimos con la abogada Patricia Carrión, quien ella también es parte de la CEDU. Entonces, nosotros lo que hemos advertido a partir de esa fecha es que las vulneraciones se siguen cometiendo, los derechos de las víctimas se siguen violentando y el Estado no ha tenido una reacción efectiva al respecto. Conocemos que este caso ya se ha venido tratando desde inicios del 2018 y que a la fecha no ha existido una reparación integral, que es lo que se busca. Ya. Ahora, se dice que la vulneración o la vulnerable situación de las víctimas ha empeorado luego de la firma de un convenio entre la empresa y un supuesto representante de los trabajadores. ¿Es cierto que esto supone nuevas violaciones a los derechos humanos? Sí, antes de entrar a ese punto específico, quisiera hacer una línea cronológica muy rápida. Desde luego que sí. Es importante establecer que la empresa, una vez que ya se empezó con el procedimiento de investigación previa, que es una etapa preprocesal dentro de la investigación penal, ha acudido a varios mecanismos para eludir su responsabilidad. Primero se empezaron los desalojos, los cuales nosotros fuimos también testigos de los hechos, porque nos comentaban, nos mandaban videos, nos mandaban fotografías y nos decían qué era lo que estaba pasando en ese momento. Nosotros los denunciamos en el momento procesal oportuno a las autoridades para que se tome cartas en el asunto. Es más, específicamente se solicitó la ejecución de un auto urgente. Entonces, en esa línea de violaciones nosotros hemos advertido paso a paso cómo se han ido dando las cosas a las autoridades competentes. Una vez que nosotros hicimos esto, tuvimos más acercamiento también a las víctimas, hubo una reciente bajada el día jueves para hablar con ellos y en efecto, el día viernes 16 de agosto, a través de una nota de prensa nosotros conocimos que la preasociación Esperanza de un Nuevo Amanecer había firmado un acta de mediación conjuntamente con la empresa en la cual varios de sus derechos estarían comprometidos. Y en efecto, a través de una investigación que salió a través del medio de comunicación La Barra Espaciadora por Diego Casar, nosotros nos pudimos dar cuenta del contenido de varias de esas cláusulas porque se hizo un análisis pormenorizado de la situación. Entonces lo que se pudo evidenciar de ese documento es que, primero, las obligaciones a las cuales las víctimas se tenían que comprometer era mucho más grande que los derechos a los que recibía. Es más, jurídicamente no existe ningún derecho, el recibir el bien. Es eso, y en algunas partes, por ejemplo, la producción del caucho y la producción de la vaca, que se tiene que hacer en el caucho, por ejemplo, en una proporción que beneficia a la empresa y a los trabajadores, y cuando hablamos de la vaca, que se respeten los precios del mercado internacional. En realidad, esos son las dos únicas obligaciones que nosotros hemos visto por parte de la empresa que pueden ser compartidas, frente a aproximadamente 16 compromisos de los y las trabajadoras. Entonces, eso es importante establecer. ¿Por qué? Porque genera mayor vulneración. El derecho de víctimas establece que, primero, la víctima tiene derecho a una reparación integral. Segundo, la víctima no puede ser revictimizada. Y el Estado está comprometido y tiene la obligación, no solamente nacional, sino internacional, de proteger a la víctima de estas vulneraciones. No se pueden, la garantía de no repetición es una garantía que se debe aplicar de manera obligatoria e inmediata. Entonces, ese sería el contexto de esta acta de mediación que genera esta vulneración. El Estado no puede permitir que se den estas situaciones, por tanto nosotros hemos también denunciado y alertado a las autoridades competentes. Es más, la Defensoría del Pueblo ya emitió un comunicado en el cual establece que no respalda ni avala este contrato, este acuerdo que se firmó, que sería a través de un comodato. O sea, es una posible doble vulneración. Es una revictimización, prohibida no solamente por nuestra legislación nacional, sino también por los estándares internacionales. ¿Cuáles son las organizaciones que van a movilizarse alrededor de esto, de exigir que se respete lo inicialmente planteado? Más que se respete lo inicialmente planteado, porque no existe
por sí solo, ya no existe per se un estándar que se haya planteado desde el principio. ¿Por qué? Porque las víctimas han venido... Porque me refiero a la investigación que desarrolló la propia Defensoría del Pueblo junto a otros colectivos. Claro, pero existen ahí conclusiones, recomendaciones, las cuales no se han adoptado. Entonces, por eso no podemos hablar de que se continúe con un parámetro ya establecido, porque en realidad no existe. Entonces, el gobierno, antes de precautelar, no se sigan vulnerando los derechos, lo que hizo es generar esta vulneración, porque se sentaron a mesas de diálogo de las cuales yo no participé porque yo no formaba todavía parte de la defensa técnica. Sin embargo, dentro de estas negociaciones, por ejemplo, la CEDU no tuvo voz ni voto, tuvo un acompañamiento, no se le permitió intervenir, pero después, cuando ya existieron discrepancias entre víctimas porque se disgregaron por actos reprochables ejecutados por el señor Walter Sánchez, ahí empezamos nosotros ya nuestra defensa formal ante la inconformidad de la gente, porque la gente también ya conocía cuáles son sus derechos, y yo creo que es algo muy importante que recalcar en este caso. La gente no sabe, no identifica cuáles son sus derechos, cuáles son exigibles, por tanto, de esto también se ha aprovechado la empresa. Es un mecanismo de coerción. Sabemos que de manera general e histórica el poder que ejerce el empleador respecto de su trabajador es fuerte. Sin embargo, en este caso yo creo que ese poder se ha duplicado, se ha triplicado. En general existe una coerción no solamente física, sino también psicológica. Y el Estado ecuatoriano, a través de las diferentes instancias, como el propio Ministerio del Trabajo, ¿está avalando la suscripción de este convenio? No. Porque por ahí no está avalando. Es un acuerdo entre privados. Es un acuerdo entre privados. Porque digo, si es que es una nueva violación a los derechos humanos, es evidente que el Ministerio del Trabajo podría intervenir. Si es que la CEDU mismo, por ejemplo, interpone oficios para que se investigue la situación, ¿no? Sí, nosotros, como les manifiesto, hemos alertado a varias entidades del Estado sobre esta situación. Lo que nos preocupaba en su momento es que en el documento aparece el nombre de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo que avala la ese sería el aval, porque claro, acá en este comunicado que ustedes nos presentan precisamente dice eso: la vulnerable situación de las víctimas ha empeorado luego de la firma de este convenio entre la empresa, Furukawa, y un supuesto representante de los trabajadores con el aval del Estado. Le hace una representante de la Defensoría del Pueblo que qué tipo de legitimidad tiene, o si es que fue, no sé, referida al caso. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese aval? A ver, nosotros no podemos dar esa respuesta porque no es parte de nuestro equipo. Más bien, los que tienen que responder eso serían los representantes de la Defensoría. Nosotros lo que solicitamos a Defensoría, dentro de un petitorio que se hizo la anterior semana, es establecer, primero, cuál es la responsabilidad de esta persona, la responsabilidad administrativa que puede acarrear para esta persona, porque tenemos identificada a la funcionaria pública que lo hizo, que se le investigue y que se le apliquen las sanciones pertinentes. Adicional a ello, que también nosotros solicitamos que al personal de la Defensoría que recibe los documentos también sea investigado, porque el día en el que nosotros tuvimos conocimiento sobre esta noticia, lo pusimos a consideración Mayra Valdés, quien es parte de la predirectiva de las víctimas, es secretaria. Ella se acercó a entregar el documento y le dijeron que ella no podía entregar ningún documento y que no le iban a recibir ninguno porque ella no estaba autorizada por Walter Sánchez. Entonces, aparte de ser ilógico, es una persona que tiene acceso al servicio público, y la persona que recibe un documento no tiene la discrecionalidad de decir qué es lo que se puede recibir y qué no, que a qué se le dará un trámite o a qué no se le dará un trámite. Es un acuerdo extrajudicial y no se puede entender cómo puede avalar alguien del Estado un acuerdo extrajudicial. Sí, nosotros por eso nosotros alertamos a la Defensoría del Pueblo, porque nos llamaba la atención. Es más, el Defensor del Pueblo ha sido muy categórico en que los y las trabajadoras tienen su respaldo, porque así debe ser. Él tiene la obligación constitucional de representarlas, de respaldarlas, más que nada. Entonces sí nos llamó la atención en su momento saber que se contaba con ese aval. Pero así como manifiesto, ellos hicieron ya su pronunciamiento en el cual niegan totalmente ese aval. Por tanto, yo creo que la responsabilidad que se debe investigar respecto de la funcionaria, porque lo que daría a parecer es que las decisiones que se toman en otras provincias no son compartidas con la política que se maneja general de la protección de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Ahora, este documento que ustedes mismos nos presentan señala que con el acuerdo
se da por terminado cualquier conflicto que puede existir entre ellos, es decir, entre las partes. ¿Y qué dicen los trabajadores? Porque yo me imagino que ustedes conversaron ya con ellos, y si es que ellos están en efecto avalando la firma de este convenio, y bueno, y se encuentran satisfechos o no, sería la pregunta. No, nosotros están engañados, no saben qué hacer, están revictimizados, lo entiendo, pero desconocen los derechos. Pero como desconocen los derechos, ahí está el problema, pues no. Claro, es importante. ¿Qué hacemos al respecto? Es importante que se conozca, primero, que los trabajadores han tenido ya comunicación con nosotros, ellos siempre están en contacto. Nosotros les manifestamos qué es lo que vamos haciendo, cuáles son los pasos a seguir, de manera muy clara, ¿no? Porque eso es lo que nosotros nos presentamos desde el principio, que así va a ser nuestra defensa será clara y respecto de sus derechos, porque ellos también, empezando desde ese punto, ellos no tenían claro cuáles eran sus derechos, ni siquiera sabían que tenían derecho a un abogado. La mayoría de personas, su educación alcanza la primaria. Sí, es una instrucción muy básica. Hay veces que son analfabetos funcionales, es decir, que apenas saben hacer su firma, no comprenden. Entonces, yo creo que también eso es un factor que se debe analizar ya en el momento procesal oportuno para determinar las responsabilidades, porque es gente que no tiene... creería, exacto, definitivamente, porque son situaciones en las cuales, como les digo, el poder sigue vulnerando derechos aprovechándose del desconocimiento de las personas. Entonces, al respecto sobre las obligaciones a las cuales Walter Sánchez, valga la redundancia, les ha obligado a los trabajadores, ellos están en desacuerdo total. ¿Por qué? Porque sería volver a trabajar para la empresa, claro, revictimizándolos y generando simplemente un mecanismo jurídico diferente. Claro. Y aquí no pasó nada. Exacto, hablábamos, pero yo creo que es una actitud bastante irresponsable y también que denota muchísimo desconocimiento, porque más que generar un beneficio para la empresa, los perjudica. Como les digo, en el momento procesal oportuno se analizará cuáles son los elementos que tendrá la Fiscalía para hacer su correspondiente acusación. Y yo creo que son elementos muy claros respecto de esta responsabilidad. Hay un actor importante aquí que avala también todos estos elementos, es la Cámara de Comercio de Santo Domingo. ¿Cómo este privado llega también a involucrarse, o esta representatividad gremial llega a involucrarse en un caso con tales indicios de esclavitud moderna? La Cámara de Comercio de Santo Domingo, conjuntamente con la empresa, han venido realizando varios actos, no solamente este acuerdo, sino han existido varios respecto sobre las liquidaciones que se solicitaban anteriormente. Ellos han sido también partícipes de esto. Por eso, una vez que ya se pueda exigir de manera íntegra el documento, nosotros lo que haremos es acudir a las instancias correspondientes, en este caso el Consejo de la Judicatura, para hacer las denuncias que corresponden al caso. Porque en realidad se supone que una persona, de manera general, la Cámara de Comercio, si bien es cierto, dentro de sus competencias, puede llegar a estos acuerdos, pero es evidente que para transigir o para negociar o para acordar, existen derechos específicos con los cuales se pueden realizar estos actos. Exacto. Los derechos humanos no son transigibles. Permítame, esto es justicia de paz, acta de mediación. ¿Cómo es la figura jurídica a la que llegan y cómo esta Cámara debía haber observado que haya cumplimiento de derechos? A ver, en este derecho civil, lo importante es establecer la voluntad de las partes. Sí, porque la Cámara de Comercio no puede intervenir en la voluntad de las partes, pero sí el conocimiento que debe tener la abogada que suscribe esta acta es importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son derechos entre civiles, entre particulares, pero de manera general, como les digo, no se puede negociar con un derecho fundamental. Por ejemplo, explotación infantil. Es algo básico. ¿Ya? Es algo jurídicamente básico. Así no esté en el acuerdo, digamos, en el acuerdo quizá evidentemente no existen, como es lógico, las vulneraciones, pero a sabiendas de que estas vulneraciones han existido, se podía firmar ese acuerdo. ¿No hay una responsabilidad de la Cámara en ese sentido? Existe una responsabilidad. Nosotros hemos identificado la responsabilidad y, como les digo, hemos combinado también a las instancias correspondientes para que se exija, se transparente este documento y poder tomar las acciones oportunas. Respecto de las dos modalidades de contratación a las cuales me refería, primero hablábamos del arrendamiento de un predio rústico. Ahora hablamos de la figura del comodato. Entonces, es lo mismo, pero bajo las circunstancias en las que nos encontramos ahora y respecto de la vulneración de derechos humanos, esta figura agrava aún más.
revictimiza y empeora la condición de las víctimas. Y deteriora la relación entre los propios trabajadores. Eso es importante también. Porque leo el acuerdo 8, del acuerdo del punto 8 y el punto 9, son realmente delicados, ¿ah? Porque ahí se les hace comprometer a los trabajadores, en el 9, por ejemplo, a apoyarse de cualquier forma para defender el acuerdo. Esto inclusive, es peligroso. exacto, se ve que se está rompiendo con el tejido social. Claro. Es importante establecer que las víctimas, desde que nosotros intervenimos, empezaron también ya a tomar fuerza, a conocer sus derechos, y ellos ya se organizaron. Esto lo que hace es segmentar, disgregar a las personas, es decir, yo tengo un conflicto de intereses, el cual no me acerca a mi grupo, porque yo creo que las luchas sociales se deben hacer así, con un grupo de víctimas, las personas empoderadas de la lucha y persiguiendo un solo objetivo. Entonces yo creo que también es un mecanismo para separar, para tratar, para dividir y generar, exacto, y generar más que nada conflicto entre los mismos trabajadores, que más que trabajadores, alrededor de la experiencia que hemos tenido como CEDU, vemos que son gente que se conoce durante muchos años. Claro, hay algunos que tienen relaciones de madrinazgo, de compadrazgo, son generaciones que se conocen, comparten tradiciones, comparten también momentos en los cuales evidentemente se relacionan y se identifican que no son trabajadores esporádicos, sino son trabajadores que han estado inclusive desde el inicio de Furukawa. En el punto 8 se señala en una parte que me parece también clave, ¿no? Dice, además, afirman que se han satisfecho todos sus derechos y que no realizarán acciones jurídicas o administrativas. Es decir, les amarraron todo. Les amarraron absolutamente. Esa es una grave vulneración al derecho de víctimas. Desde luego, además, tomando en cuenta esta vulnerabilidad de los trabajadores en cuanto al conocimiento del derecho y una serie de cosas más, pues, es decir, les cogieron y les hicieron firmar. Exacto. Porque no entendían lo que está diciendo este acuerdo. El artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal establece cuáles son los derechos de la víctima. La víctima tiene derecho a participar del proceso o a no participar, y también a dejar de participar durante este procedimiento. Entonces, lo que hace esa disposición es decir, imponer a la víctima la obligación de dejar de participar. Adicional a ello que, como vuelvo y repito, es importante establecer que denota un gran desconocimiento del derecho penal. ¿Por qué? Porque el ilícito por el cual se está investigando es un ilícito de acción penal pública. Es decir, independientemente de que la víctima no quiera proseguir con la investigación, el Estado tiene la obligación de investigar. Claro. Y eso no siempre lo conocen tanto las víctimas como los empleadores. Por más que se firme cualquier acuerdo, si hay una vulneración, no hay nada que esté por encima de las leyes. Exacto. Además, otra situación que es importante, la empresa durante todo este tiempo lo que ha hecho es imponer un documento, firman, ellos no tienen acceso a una copia, no tienen acceso a un respaldo con el cual después consultar a alguien que tenga conocimiento de derecho, por ejemplo, y simplemente con la firma y amenazándoles con quitarles el trabajo o con no generar ningún tipo de producción a favor de ellos. En realidad el punto 9 es interesante porque dice, para garantizar la posesión del bien, esta propiedad en comodato que usufructúan, digamos, o producen los trabajadores, para garantizar la posesión del bien para la empresa, inclusive se puede pedir apoyo de la fuerza pública, es decir, hasta policía metida ahí para que haya resguardo. Ellos inclusive ya disponen de que si es que va a generarse algún tipo de conflicto, la policía va a estar ahí. Y eso es lo que hemos evidenciado también cuando hemos hecho visitas a la empresa. La primera vez que yo bajé al kilómetro 42, esto fue el 23 de julio del 2019, nos encontramos con la policía, con la seguridad privada de la empresa y con representantes de la empresa. Nosotros no ingresamos al predio, nosotros nos reunimos con los trabajadores en la parte de afuera y ellos estuvieron siempre presentes, inclusive violentando el derecho a la libre reunión que tienen los trabajadores. Por eso, ¿quién responde por la policía? Eso es algo interesante y que nosotros hemos solicitado dentro de la investigación. Los partes policiales que se han generado, cómo fueron llamados y por qué fueron llamados. Porque no puede ser tierra de nadie, o sea, es Santo Domingo. Exacto, es importante. Yo les decía a los trabajadores, porque ellos decían, la policía siempre está aquí, tenemos miedo de la policía. Ellos, en serio, escuchan policía y se asustan. Y se aterran.
Es un elemento de intimidación ahí la policía. Es un caos, cuando está la policía es un caos, ellos no dejan de hablar de una manera libre, no se expresan igual, entonces... Sí, pero lo grave es que estén actuando junto con la empresa sin la rectoría del propio Estado, porque el Estado está mandado a otras cosas, a proteger. Claro, a ver, yo creo que como cualquier ciudadano podemos tener acceso a requerir la colaboración de la policía. En este caso me imagino que fue la empresa quien llamó a pedir un resguardo, yo no sé de qué, porque nosotros jamás hemos ido con ningún tipo de actitud violenta, sino más bien apegados a derecho y a la protección de las víctimas, que es nuestro interés principal. Pero como les dije a ellos, si la policía está aquí para defender los intereses de la empresa, cuando ustedes tengan que defender sus intereses, también deben llamar a la policía y la policía debe acudir a su respaldo. En dos flancos. Tenaz. Entonces, allí. O sea, tienen al menos la posibilidad de hacerlo. Claro, pero la policía debe actuar de una manera neutral y defender a las víctimas. Cuando están viendo una vulneración de derechos, lo que deben hacer es defender a la víctima. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.